Las palabras que el Espíritu Santo escucha y cambian tu vida, pero casi nadie conoce. Has orado, has llorado, has repetido las mismas frases una y otra vez esperando que algo cambie, que el cielo responda, que una señal te diga que Dios te escucha. Pero el silencio persiste, y en ese silencio tu alma comienza a preguntarse, ¿por qué mis palabras no llegan al cielo? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que el Espíritu Santo se alejó de mí? Ese momento, ese vacío entre tus palabras y la respuesta, es el punto donde muchos se rinden. Pero lo que casi nadie entiende es que ese silencio no es rechazo, es revelación. Porque no todas las palabras resuenan en el cielo. Algunas solo rebotan en las paredes del miedo, de la culpa o del orgullo. Y el Espíritu Santo no responde a las palabras que salen de la boca, responde a las que brotan del alma. Dios no necesita que hables fuerte, necesita que hables verdadero. Las oraciones más poderosas no se construyen con frases perfectas, sino con sinceridad desnuda. Hay palabras que el Espíritu Santo escucha antes de ser pronunciadas. Palabras que nacen en el punto exacto donde ya no puedes más, donde te quedas sin fuerzas, donde el corazón se rinde. Es ahí, en ese suspiro que no sale en voz alta, donde comienza el diálogo más profundo con Dios. El cielo no responde a discursos, responde a rendición, porque el Espíritu Santo no se conmueve por lo que dices, sino por lo que realmente sientes. Puedes decir creo, pero si tu corazón está lleno de miedo, Él escucha el miedo. Puedes decir confío, pero si dentro de ti hay duda, Él escucha la duda. No para juzgarte, sino para sanarte. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Descubres que orar no es convencer a Dios, es permitir que Él te convenza a ti. No es hablar para ser escuchado, es hablar para ser transformado. Por eso, el Espíritu a veces guarda silencio, porque está filtrando tus palabras, separando lo que viene de la emoción de lo que viene del Espíritu. Este video no te enseñará a decir más, sino a decir menos, pero con verdad. Porque una sola palabra nacida del alma vale más que 1000 frases repetidas sin fe. Y cuando el Espíritu reconoce esa palabra, esa que brota de tu esencia, sin máscaras ni apariencias, entonces el cielo responde. Hay palabras que cambian destinos, pero casi nadie las conoce. Palabras que nacen de la fe rota, del perdón imposible, del amor que sobrevive a la herida. Son palabras que el Espíritu Santo traduce directamente al lenguaje del Padre, y si aprendes a pronunciarlas, no solo cambiarás tus oraciones, cambiarás tu vida. Ahora respira, escucha tu silencio, porque quizás el Espíritu ya está escuchando lo que tu boca aún no se atrevió a decir. El lenguaje que el cielo reconoce no viene de la boca, sino del alma. El cielo no responde al sonido, responde a la esencia. Hay quienes oran durante horas y sienten que sus palabras se pierden en el aire, y otros, con un simple suspiro, abren el corazón de Dios. No se trata de cuántas palabras dices, ni de cuán fuertes las pronuncias, sino del lugar desde donde nacen. El Espíritu Santo no escucha tus labios, escucha tu alma. Hay un lenguaje que solo el cielo entiende. No es el de las frases adornadas, ni el de los versículos recitados de memoria. Es el lenguaje del quebranto, de la rendición, del amor sin pretensión. Es el idioma del alma que ya no busca impresionar, sino entregar. Por eso, muchas veces el Espíritu calla, para enseñarte a desaprender el ruido y volver a hablar su idioma. El Espíritu no traduce la lógica humana, traduce la verdad interior. Si oras con palabras pero sin alma, tus oraciones suenan vacías. Pero cuando oras con el alma, aunque no encuentres palabras, el cielo responde, porque la sinceridad tiene un sonido que solo el Espíritu puede oír.
es un temblor, una vibración espiritual que atraviesa lo que es visible y toca el corazón de Dios. Muchos piensan que necesitan fórmulas para ser escuchados. Pero Dios no es un juez que mide argumentos, es un padre que reconoce la voz de sus hijos. Cuando tus palabras salen del alma, el Espíritu las toma, las purifica y las presenta ante el trono con una fragancia que ningún sacrificio puede igualar. No son tus frases las que conmueven el cielo, es tu verdad. Jesús lo mostró una y otra vez. Cuando María rompió el frasco de perfume, no dijo nada, pero su acto habló más alto que 1000 oraciones. Cuando el ladrón en la cruz murmuró apenas un «acuérdate de mí», no hubo discursos, solo verdad. Y el Espíritu Santo sigue obrando igual hoy. Él no necesita que digas mucho, solo que hables desde donde duele, desde donde amas, desde donde crees. El problema es que muchas veces nuestras palabras están llenas de miedo. Decimos, Señor, ayúdame, pero lo hacemos desde la desesperación, no desde la fe. Decimos, te entrego mi vida, pero seguimos intentando controlarlo todo. Y el Espíritu con ternura nos enseña a cambiar el idioma, de la queja al agradecimiento, del temor a la confianza, del por qué al para qué. Cuando tu corazón empieza a hablar en ese nuevo idioma, el cielo se alinea, porque el lenguaje del alma no se aprende, se revela. Llega cuando dejas de fingir fortaleza y te atreves a ser vulnerable delante de Dios. Es ahí donde el Espíritu traduce tus lágrimas, tus silencios y tus suspiros en oraciones perfectas. Si hoy sientes que tus palabras no llegan, no intentes hablar más fuerte, intenta hablar más verdadero. El cielo no está lejos, está esperando que hables desde dentro, porque el Espíritu Santo no necesita volumen, necesita verdad. Y cuando por fin hablas desde el alma, no solo el cielo te escucha, sino que el cielo se mueve. Las palabras que nacen del dolor verdadero. El dolor tiene un lenguaje que solo el Espíritu Santo comprende. No el dolor que se disfraza de orgullo, ni el que se esconde detrás de la queja, sino el dolor sincero, el que se atreve a mostrarse sin defensa. Esas son las palabras que el cielo reconoce de inmediato, porque no están hechas de sonidos, sino de verdad. Son oraciones que brotan cuando ya no hay fuerzas para fingir, cuando la vida te rompe y el alma se queda sin máscara. Hay momentos en los que tu oración ya no tiene estructura. No puedes citar versículos, no puedes ordenar tus pensamientos. Lo único que sale de ti es un llanto, un ayúdame entrecortado, una lágrima que cae sin permiso, y aunque parezca silencio, el Espíritu lo traduce como una declaración completa, porque el dolor que se entrega se convierte en adoración. Dios no se aleja del sufrimiento, se acerca a Él. Cuando tu corazón está roto, su presencia se hace más tangible, porque el Espíritu Santo habita en el lugar donde ya no hay orgullo, donde el alma se rinde y reconoce su necesidad. Ese tipo de dolor, el que no busca compasión humana sino consuelo divino, tiene un poder transformador. No destruye, purifica, no debilita, revela. El Espíritu Santo escucha cada palabra que se forma entre sollozos, cada pensamiento que no pudiste pronunciar, cada sensación que no logras explicar. Porque cuando sufres con el corazón abierto, no estás hablando desde la mente, estás hablando desde el Espíritu, y ese es el idioma del cielo. Hay un momento en que el dolor deja de ser castigo y se convierte en puerta. Una puerta hacia la comunión más profunda con Dios. A veces pedimos que el Espíritu quite el sufrimiento, pero Él sabe que en medio del dolor se esconde una revelación, porque solo quien fue herido aprende a entender las heridas de los demás. Solo quien fue quebrado puede conocer la ternura del Consolador. Las palabras que nacen del dolor verdadero no piden explicaciones. Piden presencia. No dicen por qué, dicen ¿qué quieres que aprenda de esto?
Esas palabras hacen que el Espíritu Santo se mueva, no para eliminar la aflicción, sino para transformarla en propósito. Porque el dolor no tiene la última palabra cuando el Espíritu está en medio. Recuerda esto, el cielo no ignora tus lágrimas, cada una de ellas tiene voz. En Apocalipsis se dice que las oraciones de los santos son incienso delante del trono. Pero ese incienso no es solo alabanza, también es dolor ofrecido como ofrenda. El Espíritu lo toma, lo eleva y lo convierte en intercesión. Tu llanto no es debilidad, es lenguaje sagrado, y mientras tú crees que el silencio domina, el Espíritu está escribiendo una nueva historia con las palabras que nacen de tu herida. Porque cuando el dolor se convierte en oración, la herida se transforma en altar. El Espíritu Santo no rechaza tu quebranto, lo habita. Y allí, en el punto más frágil de tu alma, Él comienza a hablarte en un idioma que solo el amor puede entender. Cuando el Espíritu Santo guarda silencio para enseñarte a hablar, hay momentos en los que hablas con Dios y todo parece quedarse suspendido en el aire. Ninguna palabra regresa, ninguna respuesta llega y el silencio se vuelve ensordecedor. Pero lo que no sabes es que ese silencio no es ausencia, es pedagogía divina. El Espíritu Santo guarda silencio no porque haya dejado de escucharte, sino porque quiere enseñarte a hablar de otra manera. El Espíritu no responde cuando tus palabras vienen de la ansiedad, del miedo o del intento de controlar a Dios. Él espera hasta que tu oración deje de ser un reclamo y se convierta en comunión. Y ese proceso, aunque duele, es el principio de una nueva forma de hablar con el cielo. Dios no calla por indiferencia, calla para purificar tu voz. Porque no se trata de decir más, sino de decir desde lo eterno. El silencio del Espíritu no es castigo, es espejo. Te muestra lo que hay dentro de ti cuando todo el ruido desaparece. Te revela si tus palabras estaban llenas de fe o de frustración, si buscabas su voluntad o solo una solución rápida. En ese espacio de aparente vacío, el Espíritu está moldeando el tono de tu alma, ajustando tu corazón para que tus palabras vuelvan a tener poder. Cuando el Espíritu calla, tu corazón se vuelve terreno fértil. Empiezas a notar lo que antes ignorabas, que muchas veces orabas sin escuchar, pedías sin entender y hablaba más tu miedo que tu fe. El silencio del Espíritu te reeduca espiritualmente. Te enseña a esperar, a observar, a discernir. Te muestra que la oración no es un monólogo, es una danza. Y en toda danza, a veces uno debe detenerse para escuchar el ritmo. Jesús mismo experimentó ese silencio. En Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró 3 veces con las mismas palabras, y el cielo no respondió con voz audible. Pero ese silencio preparó el mayor acto de amor de la historia. No hubo una palabra celestial en ese momento, porque el Espíritu estaba enseñándole al mundo el poder del silencio obediente. El Espíritu Santo también hace eso contigo. Calla para que aprendas a reconocer su voz en lo simple, para que entiendas que no siempre hablar es comunicar, y no siempre el silencio es ausencia. Él calla hasta que tu alma deje de imponer y empiece a escuchar. Y cuando por fin aprendes a estar quieto, a dejar de forzar respuestas, el cielo rompe el silencio con una paz que ninguna palabra puede imitar. Así, el silencio se convierte en un maestro. Y tú descubres que orar no es gritar al cielo, sino sintonizarte con él. Porque cuando el Espíritu te enseña a hablar, tus palabras ya no nacen del deseo de convencer, sino del deseo de obedecer. Y en ese punto, tu voz empieza a tener eco otra vez. El silencio del Espíritu no significa que Dios se fue, significa que Él está afinando tu alma, preparándola para hablar su idioma. Cuando termines de aprenderlo, descubrirás que el cielo nunca estuvo callado.
Simplemente estaba esperándote en el mismo tono en que Él habla, el tono de la fe y del amor. El peso espiritual de una sola palabra dicha con fe. Hay momentos en los que no necesitas un discurso, solo una palabra, porque en el reino espiritual, una sola palabra dicha con fe tiene más poder que 1000 pronunciadas con duda. Cuando el alma está conectada con el Espíritu Santo, cada palabra se convierte en una semilla, y una semilla llena de fe puede mover montañas que la razón nunca podría escalar. El poder no está en la cantidad de lo que dices, sino en la verdad que sostienen tus palabras. Cuando dices creo desde la profundidad del alma, el cielo escucha más que una afirmación, escucha una entrega. Cuando pronuncias perdóname, aunque apenas salga en un suspiro, el Espíritu la lleva directamente al corazón del Padre. Y cuando dices heme aquí, aunque tiembles, el cielo responde con propósito. Dios no busca oradores, busca sinceros. No busca discursos, busca verdad. En la Biblia, cada vez que alguien pronunció una palabra con fe, el Espíritu Santo se movió. Un centurión dijo, solo di la palabra, y mi siervo sanará. Y Jesús respondió que nunca había visto fe igual. La mujer que tocó el manto no dijo nada. Su fe fue su palabra. El ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí, y una eternidad cambió con esa frase. El Espíritu Santo no mide tus oraciones por duración, sino por profundidad. Él escucha lo que está detrás del sonido. Cada palabra nacida del alma tiene peso espiritual. Por eso, cuando hablas con fe, aunque sea una sola vez, algo se activa en el mundo invisible. El enemigo no teme tus gritos, teme tus palabras llenas de fe, porque esas palabras son decretos espirituales, cargados con la autoridad del cielo. Muchos oran buscando convencer a Dios, pero la fe no convence, la fe confía. La fe no intenta manipular el resultado, se entrega al proceso. Por eso, una oración sencilla pero llena de fe tiene el poder de abrir puertas que la lógica cerró. No necesitas repetir 1000 veces lo que Dios ya escuchó una vez con verdad. El cielo no necesita recordatorios, necesita confianza. El Espíritu Santo toma cada palabra que pronuncias con fe y la convierte en acción divina. Lo que tú sueltas en el nombre de Jesús, Él lo convierte en movimiento celestial. Pero hay una condición, que tus palabras no salgan de la mente, sino del Espíritu. Porque la fe no se razona, se declara. Y cuando declaras lo que crees, aunque aún no lo veas, el cielo empieza a alinearse con tu voz. Una sola palabra de fe puede romper cadenas que llevabas años intentando romper con esfuerzo. Puede traer consuelo donde solo había culpa. Puede traer luz donde parecía que todo se había apagado. Porque el poder de la fe no está en el tamaño de tu voz, sino en la autoridad del Espíritu que habita en ti. Si alguna vez sientes que no sabes orar, no te preocupes por las frases. Busca una sola palabra que resuma tu alma. Dila con verdad. Dila con todo lo que eres. Esa palabra será escuchada, traducida y transformada en milagro por el Espíritu Santo. A veces, toda una vida cambia con un sí. A veces, todo el cielo se abre con un simple creo. Las palabras que abren puertas invisibles. Hay palabras que no solo se dicen, se activan. Palabras que cuando son pronunciadas en el tiempo correcto y con el corazón correcto, abren puertas invisibles que estaban cerradas mucho antes de que llegaras. El Espíritu Santo no responde a cualquier sonido, responde a las llaves del alma. Y esas llaves son palabras espirituales, nacidas no del deseo humano, sino de la alineación con la voluntad de Dios. A veces, lo que bloquea tu avance no es el silencio del cielo, sino las palabras equivocadas que has dicho sobre ti mismo.
Porque en el mundo espiritual, cada palabra tiene un eco. Hay palabras que atan y palabras que liberan. Cuando declaras con fe, abres camino. Cuando declaras desde el miedo, levantas muros. El Espíritu Santo quiere enseñarte a hablar con el poder del cielo, no con el lenguaje del temor. Jesús lo dijo con claridad: de las palabras de tu boca serás justificado o condenado. Tus palabras crean atmósfera, cambian ambientes y determinan en qué dirección se mueve tu fe. Y cuando el Espíritu Santo te guía, te enseña a decir lo que el cielo necesita escuchar para moverse. No son oraciones largas, son afirmaciones simples pero cargadas de verdad eterna. Tu voluntad, aquí estoy, confío en ti. Cuando hablas en el lenguaje del Espíritu, no pides desesperadamente, te alineas con su propósito. Tus palabras dejan de ser súplicas y se convierten en llaves. Y esas llaves abren lo que estaba cerrado, puertas de oportunidad, de sanidad, de perdón. El Espíritu no necesita que grites, necesita que creas, porque una palabra dicha con fe y bajo su dirección tiene el peso de una promesa cumplida. Hay puertas que no se abren con fuerza, sino con obediencia. Por eso, a veces el Espíritu Santo cambia tus palabras antes de cambiar tus circunstancias. Te enseña a declarar lo que aún no ves, a bendecir lo que todavía duele, a dar gracias por lo que todavía no entiendes. Y cuando lo haces, los cimientos invisibles empiezan a moverse. El cielo reconoce tu voz porque suena igual que la del Hijo, una voz de rendición, de confianza, de amor. El enemigo teme cuando tus palabras se alinean con el Espíritu, porque sabe que no puede resistir la autoridad de alguien que habla en el nombre de Jesús. Por eso intentará llenarte de duda, de queja, de miedo. Pero el Espíritu te da discernimiento para cambiar el vocabulario del alma. Donde antes decías no puedo, ahora dices Cristo puede. Donde antes decías estoy perdido, ahora afirmas Él me guía. Hablar el idioma del Espíritu no es repetir frases religiosas, es declarar verdades que el cielo ya estableció. Cuando dices se haga tu voluntad, no te resignas, te empoderas. Cuando dices te entrego esto, no pierdes el control, lo devuelves al lugar correcto. Y entonces el Espíritu se mueve, las puertas responden y lo invisible se hace visible. Cada palabra pronunciada con fe abre algo que no se puede ver, pero que pronto se manifestará. No porque tengas poder en ti mismo, sino porque el Espíritu Santo respalda toda palabra nacida de su verdad. Él no solo escucha tus palabras, las convierte en movimiento divino. Así que, la próxima vez que ores, no midas tus frases. Busca las que nacen del alma, porque una sola palabra, cuando está ungida por el Espíritu, puede abrir la puerta que el mundo creía cerrada para siempre. Las palabras que el enemigo teme que pronuncies. Hay palabras que hacen temblar al infierno, no porque sean mágicas, sino porque están llenas de verdad. El enemigo no teme tus gritos ni tus argumentos, teme tu fe. Teme cuando hablas con autoridad espiritual, cuando tus palabras reflejan que has entendido quién eres en Cristo y que ya no estás dispuesto a seguir creyendo sus mentiras. El enemigo prospera en el silencio del miedo, en la duda que no se confronta, en la culpa que se calla. Pero cuando pronuncias palabras que declaran perdón, libertad y entrega, destruye su territorio. Porque la oscuridad no puede resistir la voz de alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo y habla bajo su dirección. El enemigo teme cuando dices perdono, porque el perdón rompe las cadenas más fuertes. Teme cuando dices renuncio, porque esa palabra desarma las alianzas que él intentó construir sobre tu vida. Teme cuando dices Jesús es mi Señor, porque esa declaración recuerda su derrota eterna.
Cada vez que pronuncias una verdad espiritual con fe, el cielo se abre y las tinieblas retroceden. No hay guerra espiritual más poderosa que la que se libra con palabras guiadas por el Espíritu. Por eso, el enemigo intentará hacerte callar. Te hará creer que no sirve hablar, que tu voz no tiene poder, que tu oración no cambia nada. Pero el Espíritu Santo te recuerda que en tu boca hay vida y autoridad, porque fuiste sellado con la palabra viva de Dios. Cuando hablas desde la fe, el infierno pierde poder. Cuando declaras que ya no eres esclavo del pasado, que eres libre, amado y redimido, todo lo que el enemigo había construido sobre el miedo se derrumba. Tus palabras no solo lo desafían, lo exponen, porque el diablo no soporta escuchar la voz de alguien que ha sido renovado por la verdad. El Espíritu Santo te inspira a decir lo que el enemigo no quiere oír, que ya no tienes miedo, que tu historia está en manos de Dios, que nada ni nadie puede separarte del amor de Cristo. Y cuando esa verdad sale de tu boca, no solo la escuchas tú, la escuchan los cielos y la escuchan las tinieblas. Y ambas dimensiones saben que el Espíritu está contigo. Jesús no venció al enemigo con gritos, sino con palabras. Cada tentación fue derrotada con la Escritura. Y ese mismo Espíritu que estaba en él habita ahora en ti. Por eso no necesitas temer, solo necesitas hablar la verdad. Porque donde hay verdad, el enemigo no puede permanecer. Las palabras que el enemigo teme no son de rabia ni venganza, son palabras de fe, de perdón, de amor. Son las que reflejan que ya no vives bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Y cuando hablas así, cada frase se convierte en espada, cada oración en fuego, cada palabra en victoria. No subestimes el poder de tu voz cuando está llena del Espíritu Santo, porque cuando hablas su verdad, el cielo se mueve contigo, y todo lo que el enemigo quiso destruir, el Espíritu comienza a restaurar con una sola declaración. Jesús es Señor. Cuando el Espíritu Santo transforma tu voz en instrumento, hay un momento en la vida espiritual en que tu voz deja de ser solo tuya, deja de ser el medio por el que expresas tus emociones y se convierte en un canal a través del cual el cielo habla. Cuando el Espíritu Santo habita plenamente en ti, tu voz se vuelve un instrumento sagrado. Ya no es eco de tus miedos ni reflejo de tus heridas. Es la voz de Dios resonando a través de tu humanidad. Esto sucede cuando dejas de hablar desde la necesidad y comienzas a hablar desde la presencia. Cuando ya no oras solo para pedir, sino para fluir con el Espíritu. Es entonces cuando tus palabras cambian de frecuencia porque dejan de venir de la mente y comienzan a brotar del Espíritu. Y cuando hablas desde ese lugar, el ambiente cambia, la atmósfera se limpia. Las personas sienten algo que no pueden explicar, porque lo que escuchan no es tu voz, es la presencia de Dios moviéndose a través de ella. El Espíritu Santo transforma tu voz cuando te enseña a usarla con intención divina, no para convencer, sino para sanar, no para discutir, sino para edificar, no para imponerte, sino para liberar. Hay poder en la voz ungida porque ya no habla desde la carne, habla desde el amor. Es la misma voz que consuela, exhorta, corrige y levanta con autoridad, pero sin violencia. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, cuando el Espíritu habita en el corazón, la boca se convierte en instrumento celestial. Cada palabra pronunciada bajo su guía lleva vida. Cuando bendices, esa bendición no es solo un deseo, es una semilla. Cuando declaras sanidad, el Espíritu la respalda con poder. Cuando intercedes, tu voz atraviesa lo natural y toca el trono mismo de Dios. Por eso, el enemigo teme a quien ora en el Espíritu, porque sabe que esa voz no puede ser detenida. No hay distancia, ni muro, ni tiniebla capaz de frenar una palabra ungida. Lo que sale de una boca llena del Espíritu va con fuego y propósito.
es palabra viva, palabra que no vuelve vacía, palabra que produce fruto. Pero para que tu voz sea instrumento, primero debe ser purificada. Dios no unge bocas que hieren, no llena labios que murmuran, no bendice palabras que condenan. El Espíritu te lleva por un proceso de limpieza interior para que tu voz se alinee con su santidad. A veces guarda silencio dentro de ti para enseñarte a escuchar antes de hablar. Otras veces te confronta para que tus palabras ya no nazcan del ego, sino del amor. Y cuando ese proceso termina, tu voz se convierte en algo más que sonido. Se convierte en herramienta, se convierte en puente, se convierte en testimonio. Las palabras que antes eran comunes ahora llevan eternidad, porque el Espíritu Santo habita en ellas. Cuando el Espíritu transforma tu voz, ya no hablas para ser escuchado, hablas para que Dios sea oído. Y donde suena su voz hay libertad. Las palabras que no se dicen, pero el Espíritu traduce. Hay momentos en los que no puedes decir nada, donde el alma pesa tanto que ni las lágrimas salen, donde las palabras se vuelven inútiles y el silencio se convierte en el único lenguaje posible. En ese lugar donde parece que no hay oración, el Espíritu Santo comienza la suya, porque cuando tu voz se apaga, la suya se levanta. Romanos capítulo 8, verso 26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, cuando no sabes cómo hablar, Él traduce lo que tu alma no puede decir. Cada pensamiento quebrado, cada sentimiento escondido, cada lágrima derramada, el Espíritu lo recoge y lo presenta ante el Padre como una oración perfecta. Tú crees que estás en silencio, pero el cielo escucha un clamor. El Espíritu Santo no necesita frases para entenderte. Él habita dentro de ti y conoce cada rincón de tu corazón. Conoce el dolor que no pudiste contar, el miedo que no te atreves a admitir, el deseo profundo que ni tú sabes cómo explicar. Y mientras tú callas, Él intercede. Mientras tú dudas, Él afirma. Mientras tú te paralizas, Él se mueve. Hay una belleza profunda en ese silencio sagrado, porque es ahí donde el Espíritu te enseña que la oración no depende de tu capacidad de hablar, sino de tu disposición de sentir. No necesitas articular para ser escuchado, necesitas abrirte, rendirte, dejar que el Espíritu hable por ti. Y cuando lo hace, sus palabras no solo llegan al cielo, también transforman tu interior. A veces, el Espíritu te lleva a ese lugar de silencio intencional, porque quiere enseñarte algo que las palabras no pueden enseñar. La comunión sin ruido. Te muestra que el amor de Dios no siempre se manifiesta en grandes revelaciones, sino en una paz que se instala sin aviso, en una presencia que llena todo sin necesidad de pronunciar nada. El enemigo quiere hacerte creer que si no puedes orar, has perdido la conexión. Pero la verdad es que en esos momentos tu conexión es más profunda que nunca, porque el Espíritu Santo está orando en tu lugar y su oración nunca falla. Él intercede con precisión, con amor, con poder. Sabe exactamente qué pedir y cómo pedirlo. Y mientras tú intentas entender, Él ya está obrando. Por eso, no temas cuando te quedas sin palabras. No pienses que el silencio es distancia. El silencio es el idioma secreto del Espíritu. En ese espacio donde ya no hay que decir, Él trabaja en lo invisible. Está traduciendo tu dolor en propósito, tu confusión en dirección, tu vacío en plenitud. Lo que tú llamas silencio, el cielo lo llama conversación, y lo que tú sientes como debilidad, el Espíritu lo usa como puerta para entrar más profundo. Así que no luches contra el silencio, abrázalo, porque mientras tú callas, el Espíritu Santo está hablando por ti, y todo el cielo lo escucha. Cómo el Espíritu Santo enseña a tu corazón a hablar su idioma. El Espíritu Santo no solo te escucha, también te enseña a hablar.
Su propósito no es que dependas de repeticiones o fórmulas, sino que tu corazón aprenda el idioma del cielo. Un idioma que no se basa en reglas, sino en relación. Es el lenguaje de la fe, del amor y de la rendición. Y cuando lo aprendes, tus palabras comienzan a tener una frecuencia distinta. Ya no salen desde el miedo, sino desde la confianza. El Espíritu Santo te enseña que hablar con Dios no es recitar, es conectar. Te entrena para que tus oraciones no nazcan del desespero, sino del entendimiento. Él cambia la estructura de tus palabras, pero sobre todo cambia la fuente desde donde nacen. Dejas de hablar desde la mente y comienzas a hablar desde la comunión. Dejas de usar palabras para pedir y comienzas a usarlas para agradecer. Dejas de hablar como un desconocido y comienzas a hablar como un hijo. Aprender el idioma del Espíritu es un proceso de transformación interior. Primero, Él limpia tu corazón, porque las palabras del cielo no pueden salir de un alma contaminada por resentimiento o orgullo. Luego, te enseña a escuchar, porque antes de hablar su idioma, debes aprender a reconocer su tono. El Espíritu Santo no grita, susurra, y para entenderlo, necesitas silenciar el ruido del mundo y abrir los oídos del alma. A veces, el Espíritu te corrige, te muestra cuando tus palabras reflejan miedo en lugar de fe o queja en lugar de gratitud. No lo hace para reprenderte, sino para elevarte. Quiere enseñarte a hablar desde tu nueva identidad, no desde tus heridas. Por eso transforma tus frases, tus pensamientos y hasta tu manera de orar. Cuando antes decías, no puedo, Él te inspira a decir, todo lo puedo en Cristo. Cuando antes decías, tengo miedo, Él te enseña a declarar, mi confianza está en Dios. Hablar el idioma del Espíritu es declarar lo que Dios ya ha dicho. Es repetir en la tierra lo que el cielo ya estableció. No se trata de inventar palabras poderosas, sino de alinearte con las promesas. El Espíritu no te enseña a manipular, te enseña a manifestar. Te forma para que tu voz se convierta en eco del corazón de Dios. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es una escuela de intimidad. Cada vez que oras, aprendes una palabra nueva. Cada silencio te enseña una frase más profunda. Cada prueba se convierte en una clase sobre confianza y poco a poco tu corazón comienza a sonar como el de Cristo, manso, firme, obediente. Cuando hablas el idioma del Espíritu, tus palabras no se pierden, se elevan, se registran, se multiplican, porque ya no hablas desde el deseo, hablas desde la fe. Ya no pides para que algo cambie afuera, hablas para que algo cambie dentro. Y una vez que eso ocurre, todo lo demás comienza a alinearse. El Espíritu Santo no quiere que hables mucho, quiere que hables bien. No quiere que le digas lo que necesitas, sino que declares lo que Él ya prometió. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres que el idioma del cielo no tiene traducción, tiene presencia. Porque en cada palabra guiada por Él hay poder, dirección y vida. Cuando tus palabras y el Espíritu se vuelven uno, llega un momento en la vida espiritual en que ya no sabes dónde terminan tus palabras y dónde empieza la voz del Espíritu. Es el punto en el que tus pensamientos se alinean con la mente de Cristo, tus intenciones reflejan su amor y tus palabras se vuelven el eco de su corazón. No hablas de Dios, hablas con Dios. Y en esa unión, cada palabra pronunciada con fe tiene un poder que transforma. Cuando el Espíritu Santo habita plenamente en ti, tus palabras dejan de ser simples expresiones humanas. Se convierten en instrumentos de creación, en decretos guiados por la verdad divina. Ya no hablas desde la necesidad, hablas desde la autoridad del cielo. Porque el Espíritu no solo te inspira, te autoriza, no solo te enseña a orar, ora contigo. Y cuando tus palabras y las suyas se vuelven una sola voz, el cielo y la tierra responden.
Es entonces cuando comprendes que la oración no es una lista de peticiones, sino una colaboración divina. El Espíritu habla a través de ti y tú hablas con Él. Tus palabras comienzan a llevar un peso distinto, una paz distinta, un fuego distinto. Lo que antes era duda se convierte en certeza. Lo que antes era súplica se transforma en comunión. Ya no repites lo que escuchas, pronuncias lo que Él te revela. Cuando tus palabras y el Espíritu se vuelven uno, dejas de buscar respuestas y comienzas a manifestarlas. Porque ya no oras esperando que algo cambie, oras sabiendo que algo está cambiando. Tu voz se vuelve un canal de la voluntad de Dios. Tus oraciones dejan de ser deseos humanos y se convierten en movimientos del Espíritu. En ese nivel, la oración no se mide en tiempo, sino en presencia. El Espíritu Santo no necesita mucho para moverse, solo necesita un corazón disponible. Cuando Él encuentra uno, se fusiona con Él, y esa unión da nacimiento a una nueva voz, la voz de un hijo hablando con su Padre. Una voz que tiene poder, no por el volumen, sino por la comunión. Es la voz que calma tormentas, que restaura almas, que hace temblar el infierno y que trae consuelo donde hay vacío. En ese punto, tus palabras ya no pertenecen solo a ti. Son las palabras del Espíritu obrando a través de tu humanidad. Tus oraciones se convierten en fuego, tus declaraciones en vida, tus silencios en adoración. Porque ya no hablas para convencer a Dios, hablas porque ya estás en Él. Y cuando el Espíritu y tú se vuelven uno, cada frase, cada pensamiento, cada respiración se convierte en oración. Esa unión no te hace perfecto, te hace sensible. Te enseña a hablar con ternura cuando antes hablabas con prisa, a callar cuando el ego quiere tener razón, a perdonar cuando el orgullo aún quiere ganar. Tu voz se vuelve reflejo del carácter de Cristo, y mientras más te unes al Espíritu, más te das cuenta de que la verdadera oración no es hablar mucho, sino amar bien. Cuando tus palabras y el Espíritu se vuelven uno, ya no necesitas que el cielo te escuche, porque el cielo ya está hablando dentro de ti. Cuando tus palabras y el cielo hablan el mismo idioma, hay un punto en tu camino espiritual en el que comprendes que el propósito nunca fue que el cielo escuchara tu voz, sino que tu voz aprendiera a sonar como el cielo. Ese es el verdadero milagro. No que Dios te responda, sino que el Espíritu Santo transforme tus palabras hasta que se vuelvan una sola con las suyas. En ese momento, ya no oras buscando resultados. Oras porque la presencia misma se ha convertido en tu respuesta. El Espíritu Santo ha estado enseñándote todo este tiempo a hablar su idioma. Primero te silenció para purificar tus palabras, luego te mostró el poder del dolor, el valor de una palabra de fe, la fuerza que hay en el perdón y la autoridad que brota de la verdad. Cada tema, cada lección, cada momento en que sentiste que nada pasaba fue parte de un mismo proceso, el proceso de hacer que tu voz refleje el corazón de Dios. Ahora sabes que no necesitas gritar para ser escuchado, ni repetir para ser comprendido. El Espíritu no se mueve por cantidad de palabras, sino por autenticidad. Tus frases ya no nacen del miedo, sino de la confianza. Ya no pides para recibir, declaras porque crees. Y cuando hablas con fe, el cielo ya no es un lugar lejano, se vuelve una atmósfera que te rodea, una presencia que te habita. En esta comunión perfecta, tus palabras ya no son tuyas, son sus palabras pronunciadas desde tu boca. Por eso cuando dices perdono, no es debilidad, es victoria. Cuando dices confío, no es resignación, es fe. Cuando dices te amo, Señor, no es solo adoración, es unión. En ese momento, el Espíritu y tú están hablando el mismo idioma, el idioma de la verdad, de la paz, del amor que no necesita explicación.
El enemigo no puede imitar esa voz, porque no entiende el lenguaje de la rendición. El mundo no puede apagarla, porque no entiende el poder del silencio. Y tú ya no temes el vacío, porque aprendiste que incluso cuando no hablas, el Espíritu sigue orando dentro de ti. Lo que antes te confundía, ahora te da sentido. Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Lo que antes te separaba de Dios, ahora te une más a Él. Las palabras que el Espíritu Santo escucha no son las más elocuentes, sino las más honestas. No son las que suenan bien, sino las que nacen del alma. Y cuando aprendes a hablar así, todo cambia. Tu ambiente, tus relaciones, tu interior. Porque cuando el Espíritu Santo y tú hablan el mismo idioma, todo lo que sale de tu boca tiene propósito. Tus palabras traen vida donde había muerte, esperanza donde había miedo, y luz donde antes reinaba la oscuridad. Este es el punto más alto de la oración, cuando dejas de buscar al Espíritu y permites que Él hable a través de ti. Ya no se trata de lo que dices, sino de lo que Él manifiesta. Ya no oras para ser escuchado, oras porque ya estás unido al Dios que escucha. Y ahora cuando hables, recuerda esto: cada palabra nacida del alma es una semilla eterna. Siembra bien, habla con verdad, declara con fe, ama con propósito. Porque tus palabras, cuando están llenas del Espíritu Santo, tienen el poder de mover el cielo y transformar la tierra.